Vamos a la lectura de hoy, Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos capítulo 10, versículo 32, dice la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos. Señor, una vez más oramos a ti en el nombre de Jesús y te pedimos que esta mañana puedas obrar en nuestro corazón en el poder de tu Espíritu Santo. Encomendamos nuestra vida, te pedimos, Señor, que tu palabra sea transformadora para nosotros hoy, palabra viva y eficaz. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y me permitas con fidelidad, Señor, exponer tan preciosa y poderosa palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, ya el versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. El Señor emprende su camino directo ya a ser entregado. Va camino a Jerusalén con sus discípulos. Él va delante. Vemos en ese detalle que Marcos describe, vemos que el Señor iba directamente y ya con una, o siempre, mejor dicho, pero demuestra ahí la fuerte convicción del Señor de cumplir con los propósitos del Padre. Amén. Él iba adelante sin que nada lo detuviera, sus discípulos atrás. Pero vamos a ver algunos puntos aquí. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, dice el Señor, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, como ustedes saben, ya vimos, para los que venimos siguiendo la serie, si no luego pueden leerlo nuevamente, en el capítulo 8 el Señor anuncia su muerte. En el capítulo 9 de Marcos el Señor anuncia su muerte y lo vuelve a hacer aquí en este capítulo 10. Es la tercera vez que el Señor anuncia su muerte y su resurrección. Es la tercera vez que se detiene, pero esta vez en un momento crucial. Ya está el Señor dirigiéndose a Jerusalén, ya están subiendo directamente.
Y el Señor se detiene, ve en ellos la preocupación, ellos estaban asombrados. Podríamos debatir por qué, probablemente venían en el Señor ya su mirada puesta en lo que iba a acontecer y eso les generaba temor, pero a la vez, a la luz de la palabra de Juan y de Jacobo y anteriormente, en capítulos anteriores, del resto de los discípulos que venían discutiendo sobre el poder que iban a ocupar cuando el Señor tomara el trono de Israel, podríamos decir que ese temor era ya sabiendo que se acercaban a la toma del poder. Amén. Según su mirada, sin comprender la naturaleza del reino que Jesús les estaba proponiendo. Por eso genera esa confusión que el Señor veía en ellos, genera que el Señor se detenga en el camino y nuevamente los aparte a ellos, aparte a los 12 y le diga estas palabras. Pero a diferencia de las anteriores veces que el Señor anuncia, aquí el Señor ya no deja ningún detalle. Sino que, o más bien agrega detalles, no deja nada librado al azar, queda muy claro. Anteriormente vamos a encontrar que no estaba toda esta información. Por ejemplo, el versículo 33 dice, he aquí subimos a Jerusalén. Ahí el Señor ya anuncia dónde será el lugar de su muerte. Luego dice el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y aquí agrega un nuevo dato, le condenarán a muerte. Yo quiero que nos detengamos aquí para que podamos entender la obra soberana de Dios. Amén. Para que entendamos cómo todo está en control de Dios y eso sea aliento para la vida del creyente. Amén. Entonces, lo primero, entendemos que el Señor aquí da más información, que sería en Jerusalén. Luego dice que lo condenarían a muerte. El Señor no había todavía, sí habrá hablado de que lo entregarían, pero aquí vemos que habría un juicio. Amén. ¿Cuántos saben que hubo un juicio? Ilegal, pero juicio al fin, contra el Señor. Luego dice el Señor, y le entregarán a los gentiles, a los romanos, a Poncio Pilato, lo iban a entregar. Vean el relato perfecto que el Señor hace anticipando lo que les esperaba pocos días después. Luego dice el Señor, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Hermanos, es tan claro cada detalle de lo que iba a acontecer. Ahora, hermanos, lo que tenemos que entender en esta lectura, más allá de todo ese detalle y de toda la información, es que esa información que el Señor da está haciendo algo que los discípulos necesitaban oír para el tiempo que venía y nosotros necesitamos oír todos los días de nuestra vida. Y es que Dios es soberano y está en control de todos los detalles de lo que ocurre en el mundo entero y en tu vida, aunque no lo puedas entender. Lo puedes entender intelectualmente, pero es difícil entenderlo del todo. Pero es una realidad. Dios está en control de todo lo que pasa de verdad. Y cuando decimos que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo tenga en control, es verdad. Y nadie lo va a cambiar. Aunque el mundo entero fuera ateo, Dios sigue estando en control de eso. Amén. Aunque el mundo entero aborreciera a Dios, Dios sigue estando en control soberano de eso. Dios está en control de todo. Y Jesús lo que está haciendo es revelándole a sus discípulos y revelándonos a nosotros que Dios está en control. Y va a haber cosas que van a ocurrir, que vamos a vivir, que vamos a experimentar, que debemos entender que Dios está en control. Y siempre me gusta decir esto porque es como, aunque esto hace algunos siglos era muy común, hoy pasó a ser contracultural y contracorriente decir que Dios está en control de lo bueno y de lo malo que te pasa. Hoy no se dice eso. Hoy es más fácil decir, Dios está en control, Él tiene todo lo bueno, todo te va a pasar bien. No es así. No es así. Cuando ocurrió la pandemia, había un montón de falsos profetas, espero que muchos se arrepientan, que arrancaron el 2020 diciendo, este es el año en el que te vas a hacer rico, vas a poner una empresa, bajaron las persianas a todas las empresas de un día para el otro. Todos esos quedaron avergonzados. ¿Saben por qué? Porque Dios está en control de todo. ¿O alguien cree que Dios es limitado en su poder?
Porque si alguien cree que Dios, el que cree que se le escapó a Dios un virus, está creyendo en un Dios limitado en poder. Y la Biblia dice que Él es todopoderoso, que Él es soberano. Amén. Dice Job, ¿recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? Está en la Biblia. Hermanos, Dios es soberano. Y Jesús aquí, ¿qué está diciendo? Miren, todo esto que va a pasar es, me van a escupir, me van a azotar, me van a entregar a manos de gentiles. Hermanos, una de las cosas más fuertes de lo que dice el Señor aquí es que su propio pueblo lo iba a entregar en manos de gentiles. Eso es muy fuerte. Nosotros quizás hoy no lo terminamos de comprender. Pero lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es, los principales sacerdotes, o sea, la élite judía, los escribas, me van a entregar en manos de los romanos. Y no olviden que Jesús, o lo que los discípulos pensaban o estaban esperando, que Jesús los librara del yugo romano sentándose en el trono de Israel. Sin embargo, el Señor plantea algo completamente diferente. Voy a ser entregado, condenado, y me van a dar en manos de gentiles. Todo lo que Jesús está anunciando ahí, hasta que anuncia su resurrección, y que está bajo el control de Dios, no hay nada aquí que celebrar. ¿O no? Hasta que llega el punto que dice, pero el tercer día resucitará. Pero hasta ese punto, ahí para los discípulos, no hay nada que celebrar. Ahora, sin embargo, Jesús muestra que en todo eso malo que está pasando, Dios está en control. Porque detrás de eso malo, y esta es la buena noticia, Dios tiene algo superior que no podemos entender. Por eso cuando Job dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? Si nosotros no entendemos. Amén. Hermanos, pero el Señor anuncia su muerte, muestra una vez más el control, pero además conectemos el versículo 45, que es el texto clave. ¿Se acuerdan? Que compartimos cuando comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos. El versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor les está revelando en este contexto a sus discípulos cómo iba a morir, la naturaleza de su muerte y el propósito de su muerte. Amén. Porque muestra que todo está en control. Quiero unirlo, este texto y el que leíamos recién. El Señor le dice, va a pasar todo esto ahora, detalle por detalle. Miren, estén preparados porque lo que viene es fuerte. Pero todo esto que va a pasar tiene un propósito. No es algo que va a pasar porque va a pasar. El propósito es dar mi vida en rescate por muchos. Entre los muchos estaban ellos. En rescate por muchos. Hay un propósito, no es algo al azar. Está todo en control del Padre y el resultado de esto malo que va a pasar es bueno. Amén. Y eso es lo que Jesús está expresándole a sus discípulos. Y así debemos vivir nuestra vida cristiana. Entonces, en este primer punto, y antes de avanzar a la enseñanza de Jesús a sus discípulos, hermanos, hoy que celebramos la Santa Cena, hagamos memoria. Pero hagamos memoria, como dice la palabra, de la muerte de Cristo, sabiendo que todo estuvo en control del Señor y fue pensando en nosotros claramente. Amén. No se le escapan esos detalles al Señor. No se le escapan. Dios ha tenido todo en su total control hasta el día de hoy y lo tendrá por la eternidad. Y en ese día de hoy estamos nosotros bajo su control. Amén. Nuestra vida. Y hagamos memoria que hubo un propósito. Cuando hoy compartamos del pan y del vino, hagamos memoria del propósito, de la muerte y del propósito de esa muerte. Hermanos, como decimos en cada Santa Cena, ¿por qué el Señor nos ha dado esta institución, la Santa Cena? Que son solo dos las que el Señor ha dejado para la iglesia, el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué ha dejado la Santa Cena el Señor para la iglesia? Porque, como decimos con toda claridad, somos frágiles de memoria. Corremos el riesgo de olvidarnos el precio que el Señor pagó por nuestros pecados. Y si nosotros olvidamos eso, nuestro corazón no va a ir a sus pies en arrepentimiento y vamos a perder nuestra comunión con el Señor. Amén. Hacer memoria de la muerte de Jesús nos lleva a comprender de dónde el Señor rescató y qué nos prometió.
Amén. Y estar parados firmes en esa obra. Pero luego de este anuncio, el Señor tiene ahí una charla con Jacobo y con Juan. En el texto paralelo en Mateo, capítulo 20, vemos que es la madre la que se acerca con ellos. La madre le hace este planteo que vamos a leer ahora, está incluida la madre Salomé, la madre de Juan y de Jacobo. Dice el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Me detengo aquí. Hermanos, ¿qué hacen aquí Jacobo, Juan? Incluyamos a la madre de ellos. ¿Vieron cómo son las madres, no? Las madres creen que sus hijos merecen el mejor lugar, ¿no? Mira que este es bueno, este es... Man, le dicen al entrenador, miráis. Y es el mejor jugador. Quizás nadie lo ve así, pero la madre lo ve así. Amén. Bueno, aquí la madre de Juan y Zebedeo quería asegurarles el puesto a sus hijos, ¿no? Y ellos también. Hablemos de ellos. Se acercan Juan y Zebedeo, Juan y Jacobo. Se acercan, hijos de Zebedeo, se acercan Juan y Jacobo al Señor y le piden algo de entrada. Antes de ir a la petición en sí, noten esto, se acercan y le dicen, Señor, queremos que nos des lo que te pedamos, ¿no? Queremos que nos des lo que te pidamos. Se anticipan así. Es como cuando alguien te dice, ¿no te vas a enojar si te digo algo? ¿No? Por la duda decirle que sí, porque algo bueno no va a venir detrás de esa pregunta, ¿no? Pero con Dios, con el Señor, Juan y Jacobo se acercan y dicen, queremos por favor que nos dé lo que te pidamos. Y el Señor dice, ¿qué quieren que les haga? ¿No? Primero la petición. Ahora, me quiero detener en esa petición inicial que hacen ellos, antes de ir a la otra. Hermanos, eso se aplica claramente a muchos hijos del Señor. Que estamos pretendiendo que el Señor haga lo que nosotros queremos. Y como digo siempre, no quiero ser redundante, pero lo que pasa es que abunda eso hoy. Mucha gente cree que le puede decir a Dios lo que necesita. No. Dios sabe lo que necesitas. Vos debés pedir y conformarte con su voluntad. Amén. Hermanos, lo peor es, créanme, lo peor que Dios podría hacer por nosotros es hacer todo lo que le pidamos. Lo que sería nuestra vida, hermanos. Si Dios hiciera, gracias a Dios, Dios no hace todo lo que le pedimos. Porque nosotros no pedimos bien. ¿Sabían eso? No pedimos bien. La única manera de pedir bien es conforme a la voluntad de Dios. Pero impregnados en nuestra carne, en nuestra pecaminosidad, no pedimos bien. Y la Biblia lo dice la palabra. No reciben porque piden mal. Porque piden para sus deleites, para sus placeres, piden mal. Ahora, ¿por qué uno pide mal? ¿Por maldad? ¿Porque uno anhela pedirle mal a Dios? No. Por tu propia naturaleza pedís mal. Amén. Por eso es necesario clamar al Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en las peticiones. Y aceptar toda la voluntad de Dios. Aceptarla toda. No podemos tener este corazón. Y miren, no es casual que esté incluido, inspirado por el Espíritu Santo, esa pregunta. Y que hayan hecho esa pregunta Juan y Jacobo. Es que nosotros muchas veces somos así con Dios. Muchas veces. Y no aceptamos los no de Dios. Miren, hermanos, es reiterado el error muchas veces de decirle al Señor, Señor, te pido por tal cosa. Y la respuesta de Dios es no. Pero uno no, ¿saben cuál es una forma de no aceptar el no de Dios? Y lo noté después de estos años caminando en el Señor y después de muchas entrevistas pastorales y de compartir situaciones, que las personas no es que no aceptan el no deliberadamente, es que siguen orando por algo que Dios ya dijo no. Y ese seguir orando, insistiendo por algo que es no aceptar el no. Amén. Miren, a veces tenemos el oído sensible para la aprobación, pero el oído insensible
para la desaprobación. No queremos que Dios desapruebe lo que pedimos. Queremos que Dios lo pruebe. Queremos ponerlo a Dios de acuerdo con nosotros y no nosotros de acuerdo con Dios. Bueno, hermanos, quiero darles una gran noticia. Lo mejor que puede hacer Dios para vos y para mí es no darnos todo lo que le pedimos. Es lo mejor. Eso es lo mejor que Dios puede hacer. Lo mejor que Dios hace es hacer su voluntad en nosotros. Porque Él es perfecto, nosotros no lo somos. Y en estos tiempos de decretos, de declaraciones, donde Dios debe hacer lo que uno dice que tiene que hacer, yo a veces pienso, como digo cada vez, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios cuando una persona le dice a Dios lo que debe hacer? ¿Qué pensará? ¿No? Nosotros entendemos en las Escrituras que cuando nos acercamos al Señor, el Señor tiene esta pregunta y avanzando, que le hace el Señor a Juan y a Jacobo. Dios no deja de escucharnos. Noten esto. Se acercan ellos y le dicen, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? El Señor no da la espalda. Él nos oye. Y nos pregunta, ¿cuál es su necesidad? Amén. Hermanos, dice eso la Biblia. El Señor ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Y ese antes que lo pidamos quiere decir que hay que pedirlo. Y Él ya lo conoce. El Señor está atento. Él tiene el oído inclinado a nuestras peticiones. Pero esa era su voluntad. Amén. Luego dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Hermanos, vamos a entender por qué. ¿Les gustaría saber por qué le preguntaron esto Juan y Jacobo? Miren, ya lo vimos. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior, en el capítulo 9 de Marcos, vemos que ellos venían discutiendo por estos asuntos, de quién sería el mayor, ¿recuerdan? Y el Señor dice, ¿qué discutían en el camino? Y se quedaron callados, porque era una cuestión de egoísmo. Es la búsqueda de vanagloria o de gloria, de reconocimiento. Ahora voy a abundar en ese tema. Pero, ¿por qué ellos le insisten con esta pregunta? Miren, el Señor, ¿se acuerdan cuando hablamos del joven rico la semana pasada y la lección que el Señor da en el texto paralelo? En Mateo capítulo 19, versículo 28. Noten la promesa que le da el Señor, porque recuerdan que Pedro le dice, resumo esto, el joven rico, el Señor le dice, vende todas tus posesiones, dale a los pobres y seguime. Luego de eso, Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros lo dejamos todo y te seguimos, ¿no? Es como que, mirá que nosotros sí lo hicimos. Y el Señor habla de la recompensa de haber hecho eso. Pero en el texto de Marcos no lo vimos, pero sí en Mateo, versículo 28 del capítulo 19, escuchen lo que el Señor les dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Entienden ahora el contexto? Seguido esto, ocurre esta situación. Y Juan y Jacobo, hay algo que no hay dudas. El Señor les está anunciando su muerte. Miren la fe que tenían en Jesús, que aún con todos los anuncios que el Señor estaba diciendo, seguían discutiendo a ver quién se iba a sentar. No tenían duda que el Señor iba a ser rey. Amén. Lo que estaban equivocados era la naturaleza del reino de Jesús. Y el Señor le dice, en la regeneración, el Señor está hablando del reino espiritual, del reino eterno de Cristo, no de un reino momentáneo, temporal y en ese contexto. No está hablando de eso el Señor. Sin embargo, así lo están escuchando ellos. ¿Les pasó alguna vez que hablan con alguien y no te terminan, te sigue con su tema? Vos le decís, pero su mente ya registró una parte de lo que le dijiste.
¿no? Tomó la parte que le convenía, ¿no? Y te saca de contexto. Bueno, los discípulos, Juan y Jacobo, lo que dicen aquí es, toman una parte, la parte 12 tronos. Bueno, a ver, queremos estar uno a la derecha y al otro a la izquierda, una cuestión de poder. Danos la jefatura de gabinete y el ministerio de Hacienda, ¿no? Lo que están buscando es lugar de poder y terrenal, la gloria temporal. Amén. Pero el Señor les está enseñando, no, es la enseñanza que acabamos de ver cuando el Señor anuncia su muerte. Lo que les está diciendo es, no, y recuerden que esto lo mencionamos una y otra vez, no hay gloria sin cruz. Para la gloria está la cruz antes. Y el Señor va a enseñarles cómo es su mirada sobre la gloria. Pero me quiero detener en la actitud de los discípulos. Hermanos, no podemos mirarlos a ellos como equivocados, están equivocados, pero como si nosotros tuviéramos un lugar para juzgarles. Porque nosotros estamos contaminados, infectados por el mismo problema, el ego. Amén. La búsqueda de reconocimiento, la gloria temporal. Todos nos frustramos muchas veces cuando no recibimos lo que consideramos que merecíamos recibir de reconocimiento. O cuando no ocupamos el lugar que creemos que deberíamos ocupar, ¿o no? Y nuestro corazón se duele si alguien no dice lo que esperamos que diga de nosotros. Miren las redes sociales. Las redes sociales son una muestra cabal, pero cabal, del corazón del ser humano. Publicitándose y llamando la atención a sí mismo, ¿sí o no? Ahora, obviamente, uno lo hace deliberadamente con ese propósito, pero estamos marcados con eso, ¿sí o no? Estamos marcados con eso y muchas veces nos lastima. Y miren, hermanos, quizás alguien adulto no, pero muchos jóvenes que están en una etapa donde profundamente se busca la aceptación, encajar, ser parte de algo, son lastimados por la falta de reconocimiento. Y a veces eso te impulsa a hacer cosas que quizás no harías, pero vas llevando tu vida al borde para llamar la atención. ¿Lo vemos o no lo vemos eso? Todo el tiempo. Pero eso habla de nuestro corazón infectado por el pecado. Amén. Bueno, eso estaba en el corazón de ellos. Querían el reconocimiento temporal y eso pasa dentro de las iglesias. Y ahora vamos a ver el ejemplo que da Jesús y ahí voy a abundar sobre el tema en cuanto a la iglesia de Jesucristo en este sentido. Entonces el Señor les dice, así que ustedes quieren eso, no saben lo que piden, no saben lo que están pidiendo. Ustedes quieren ese lugar, ni saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y se está refiriendo al sufrimiento, a la ira de Dios sobre su vida. Y bueno, tenían mucha fe, ¿no? Porque le dice, sí podemos. Estaban decididos. ¿Qué hay que hacer para estar ahí, no? Porque de verdad le dicen convencidos. No hay duda, noten, la respuesta es, podemos. ¿O no? Véanlo. Yo le dice, podemos Jesús, sí, claro, por supuesto. Y eso demuestra una vez más que no terminaban de entender. Ahora, el Señor le dice algo. Escuchen, ¿qué pretendían Juan y Jacobo que el Señor les diera? ¿Seguridad de qué? De uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Amén? En el reino de Jesús. Y el Señor le dice, no saben lo que piden. Miren, ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados, y ese bautizado es sumergidos en el sufrimiento que yo voy a ser sumergido. ¿Ustedes pueden eso? Y sí, podemos. Muy bien, le dice Jesús. Bueno, les quiero decir algo. La copa la van a beber, el bautismo lo van a tener, pero no les puedo garantizar la derecha y la izquierda. Eso ya está en la soberanía del Padre. ¿Se dan cuenta? La respuesta de Jesús es, hay algo que les puedo garantizar, y es que van a sufrir. Y así fue. Amén. Les puedo garantizar algo, van a beber esa copa, van a ser bautizados con ese bautismo, pero no les puedo garantizar eso ya está resuelto desde la eternidad. Eso no es algo que puedan conquistar ahora. Amén.
¿Entienden? Esa es la respuesta del Señor. Y esa debe ser la respuesta para nosotros hoy. Hermanos, entendamos algo. El Señor anticipó sufrimiento para el creyente. Amén. Debemos entender que seguir a Cristo es tomar la cruz, es negarse. Y el Señor una y otra vez se lo dice a los discípulos. Ahora, ¿alguno de nosotros puede creer que Jesús no nos lo está diciendo a nosotros? ¿Se lo está diciendo solo a ellos? No. Lo que Jesús está diciendo es, el que me siga va a atravesar por este camino para luego la gloria. El creyente no puede esperar la gloria en este tiempo. El creyente lo que más bien debería esperar, si es fiel al Señor y predica el Evangelio, es beber la copa. Amén. Yo sé que no es popular lo que digo. Yo sé que cuando se suba este video, probablemente alguien ahora congele el mensaje y busque a Cash Luna. Pero la realidad es que lo que Dios dice es otra cosa. Lo que Dios dice es otra cosa. Lo que el Señor nos dice es otra cosa. Lo que Dios dice es, seguirme a mí implica identificarse con mi muerte. Amén. Seguirme a mí implica estar dispuestos a morir. Eso es. Ahora, no para salvar a otros, no para pagar el rescate por otros. Eso ya lo hizo Cristo. Es porque nosotros nos identificamos con Él. Y eso es el bautismo, hermanos. Es identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Amén. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, dice la palabra, que comenzaron a enojarse contra ellos dos. Ahora, la palabra original que ahí es mencionada es enfurecidos, o sea, llenos de ira contra ellos. Ahora, ¿por qué? Por haber sido irrespetuosos, no sé, por ese ego que tenían, se indignaron. No, porque les habían ganado de mano, ese era el problema. Porque ya lo habían intentado, no es que no lo habían intentado, ya venían discutiendo sobre ese tema. Amén. Amén. No es que el resto de los discípulos decían, qué desubicados, esto nos indigna, qué falta de humildad. No, ellos también, lo que pasa es que se les habían adelantado. Imaginen además, para poner en contexto total, había aparecido la madre de Juan y de Jacobo. Los agarró de la mano, Señor, te queremos decir algo, mira, te quiero presentar a mis hijos. Imagínate el resto de los discípulos en esa circunstancia. Hermanos, eso describe que el corazón de unos y otros, claramente, tanto el de Juan y Jacobo como el resto, estaban contaminados con lo mismo. Amén. Ahora en ellos tenemos que ver algo, la obra del Espíritu Santo en la vida de estos hombres, que luego no dudaron un segundo en tomar de la copa que el Señor tomó. No lo dudaron, dieron su vida. Amén. Dieron su vida por la causa de Cristo y del Evangelio. El Evangelio los transformó. Esta vanagloria, este deseo de reconocimiento, este deseo de crecimiento temporal, de gloria temporal, de reinado, murió en sus corazones y nació una vida de entrega completa al servicio del Señor. Y eso fue con la muerte y resurrección de Cristo y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Sus vidas cambiaron. No, vamos a ver en el libro de los Hechos, no son estos mismos hombres. Están siendo transformados. Amén. Y en sus corazones está seguramente resonando mientras van transitando y vemos sus vidas en el libro de los Hechos, resonando estas palabras del Señor. Amén. Entendieron que no hay gloria sin cruz. No olvidemos algo. En el texto de la semana pasada, el Señor le aclara al joven rico: vende todo, dalo a los pobres, seguime, toma tu cruz. Amén. No olvidemos, hermanos, de eso.
Porque a veces es muy bonito tachar ciertas cosas de la Biblia, no mencionarlas para que no nos sentamos nosotros ofendidos por eso. Hermanos, no, necesitamos tomar la cruz. Amén. Porque eso es el beneficio para el creyente. No es lejos del Señor y no es no identificándonos con Él. Y aquí vamos al tramo final, versículo 42, ya hasta el 45 iremos viendo la lección que les da el Señor en respuesta a esa actitud. Versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Hermanos, aquí el Señor traza nuevamente dos ejemplos claros. ¿Cuál es el sistema de poder, de gloria terrenal y en este mundo? Y el Señor traza el ejemplo de cómo es en el reino de Dios. Y cita un ejemplo claro. Más claro, échale agua. Dice el Señor, los llama, ¿no? Los ve con toda esta actitud. Dice, Señor, sigue tratando con ellos. ¿Cuánto dan gracias al Señor por su paciencia? Gracias a Dios por la paciencia. Lo vemos en ellos y lo vemos nosotros. Amén. Siempre que veamos los errores de los discípulos, hermanos, más que ponernos del lado de enfrente para juzgar lo que hicieron, pongámoslo al lado de ellos y reconozcamos nuestra debilidad. Amén. Y demos gracias a Dios por la paciencia que tiene con nosotros como la tuvo con ellos. Amén. En todo este contexto el Señor, y una vez más uno en eso ve la ternura del Señor, ¿no? Porque no olvidemos, ya está caminando a Jerusalén, ¿no? Ya a su entrega. Sin embargo, el Señor dice, lo llama y le dice, les voy a dar este ejemplo. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Hermanos, el mundo considera lo que el Señor está diciendo. ¿Quién es, según el mundo, quién es el más poderoso, el más grande? El que más gente tiene que lo sirve. Sobre los que más ejerce poderes es el más grande, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo veo hoy el mundo conmocionado, enamorado, toda la noticia, todo el día hablando de Elon Musk. El hombre más rico del mundo y tiene Tesla, manda cohetes. Ese hombre va a morir de la misma manera, vamos a morir nosotros. En este cuerpo. Hay que ver su posteridad. Eso está en el corazón del Señor. Pero lo que podemos decir es que todo el mundo, ¡ay, qué maravilla! Yo veo la gente admirada, qué grande. Ni saben quién es realmente, no saben ni cómo piensa, pero ¿qué genera eso? Es que tiene mucha gente que lo sigue, tiene mucha gente que lo sirve y tiene mucho dinero. Ese es poderoso. Amén. Para bien y para mal. Vemos gente poderosa, cuánta gente sirve a este y el mundo lo considera grande. Y vamos podés poner, por ejemplo, cualquier gobernante de cualquier nación o cualquier potencia del mundo. El mundo dice, qué hombre poderoso. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y ese es, el grande es el que está en el señorío sobre todos. Amén. Es el que dice y ocurre. La gente lo sirve. Pero no, noten lo que el Señor dice a sus discípulos en respuesta a eso. Pero no será así entre vosotros. Entre ustedes, en la iglesia y en el reino de Dios, esto no funciona así. Es todo completamente distinto, dice el Señor. Es lo contrapuesto. Y esto es lo que quiero que apliquemos, entre otras cosas que ya hemos visto hoy a nuestras vidas. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y luego dice el Señor, añade, y el que de vosotros quiera ser el primero será, y cambien la palabra siervo que dice ahí. El original dice esclavo de todos. En el griego original dice esclavo de todos. El que quiera ser el primero es el esclavo de todos. Amén. Hermanos, en el reino de Dios, el Señor no dice, recuerden que ya lo vimos esto anteriormente, el Señor no dice que no quiera ser el primero. No seas el primero, eso no dice el Señor.
Lo que dice el Señor, el que quiera ser el primero, que no está mal, pero tiene otra forma de llegar a llegar a ese lugar. Escuchen esto, hermanos. En este mundo egocéntrico, en este mundo donde todo el mundo espera su reconocimiento, que le aplaudan, hermano, lo que está diciendo Jesús aquí es, ¿saben quién es el primero? El que pasa desapercibido, el que sirve a todo, el que está preocupado por los demás, el que no espera lo suyo. Ese es el primero. Y voy a resumirlo de esta forma, para animarte a buscar eso. Hermanos, yo me preguntaba, mientras preparaba este mensaje, no tengo la respuesta. Me encantaría, tengo una sospecha, pero no la tengo completa. Yo pensaba, ¿cómo me ven los que me rodean? Mis hermanos en la fe, ¿cómo me ven? Porque a veces uno, cuando tiene un lugar de pastor, de liderazgo dentro de la iglesia, debe tener mucho cuidado de esto. Pues te toca ser el siervo de todos, no el jefe. No el jefe de todos. Es todo lo contrario. Yo pensaba, ¿cómo me ven? O sea, y te animo a que te hagas esa pregunta, ¿cómo te ven tus hermanos en la fe? ¿Cómo crees vos que te ven? ¿No? O tu impresión por lo menos. Hermanos, Jesús traza otro ejemplo o nos muestra otro camino para tomar dentro de la iglesia. Hermanos, no busquemos nada, busquemos servir. El Señor lo que dice es, no se preocupen por el reconocimiento, no esperen nada, sirvan. ¿Quieren ser los primeros? ¿Cuántos quieren ser los primeros en el reino? A ustedes les pregunto, ¿cuántos quieren ser los primeros? No quieren ser siervos de todos. Hermanos, ese es un gran anhelo por lo que implica, por la implicancia que tiene. ¿Cómo sería la iglesia de Jesús si todos tuviéramos ese corazón, no? Pidámosle a Dios que nos dé ese corazón. Yo sé que es difícil. Llevo más de 20 años en el camino del Señor. He visto peleas dentro de la iglesia, discusiones dentro de la iglesia, odios dentro de la iglesia, por el simple hecho de que alguien ocupaba un lugar que otro deseaba. Las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestro caminar con Cristo, de verdad, hermanos, yo creo que Dios me ha dado la mejor. Miren, por encima del seminario, del instituto, de los estudios, esas experiencias han moldeado el carácter. Nos han hecho entender que hay una eternidad por delante y que el que mira solo lo temporal está mirando un lugar tan chiquito, tan diminuto, que se va a quedar con una sola porción diminuta de reconocimiento, temporal y mínima en comparación con la eternidad. Y Jesús todo el tiempo les está llevando a los discípulos a mirar la eternidad, a cuando Él venga en gloria. Lo que les toca ahora es cruz, les está diciendo Jesús. Ahora toca, en esta vida toca eso, porque después viene la gloria. Entonces, si queremos evitar la cruz y si queremos el reconocimiento, el primer lugar en esta tierra, probablemente lo tengas. Pero no esperes tenerlo en la eternidad. No, es una cosa o la otra, hay que elegir. Hermanos, escuchen este mensaje. Sé que a veces se rechaza este mensaje. Lo lamento, es la verdad. Jesús lo plantea así. Quieren ser el primero en el reino porque hay que elegir. Miren, hermanos, debemos reconocer que nuestro corazón lucha con el reconocimiento, con la gloria temporal. Pero bienvenido a la lucha. Todos luchamos por eso. Confiemos en el Señor para la obra. Y busquemos la gloria eterna en el Señor. Ser grande. Miren, hermanos, hay gente que creyó ser grande y hoy está olvidada. Nadie la recuerda. Y tampoco tiene grandeza en la eternidad. Hermanos, somos hoy 7.500 millones, más o menos, no sé, en el mundo entero. Hay gente que busca destacarse, ser reconocidos entre sí. Y con esto no digo que uno no trate de ser el mejor médico o el mejor deportista, está muy bien eso.
El tema es la motivación del corazón, ¿no? Lo que digo es, cuando buscamos y nos sentimos vacíos si alguien no nos reconoció, hermanos, necesitamos saber que eso está en el corazón de Dios. Yo quiero invitarles a que le rindamos el corazón a Dios. Ahora, ¿por qué hacerlo? Porque esto no concluye ahí. El versículo 45 es el ejemplo perfecto. Porque hay uno que es el más grande de todos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el ejemplo siempre es Jesús. Entonces, a veces, cuando pensamos lo que merecíamos, el reconocimiento que esperamos y el aplauso, y bueno, Jesús no esperó nada de eso, Él vino netamente a servir. Y lo cita aquí como un ejemplo. Noten el contexto. Noten el contexto. Él está diciendo a sus discípulos, en una conversación donde ellos revelan su egoísmo, su deseo de gloria temporal, el Señor le dice, no, esto no es así. Miren, en el mundo es así. En el mundo el poder se maneja así. En el cielo, en la eternidad, en la gloria del Padre, eso está reservado para el que sirve a todos. Hermanos, ¿qué es el contexto de lo que está diciendo Jesús? Porque Él sí sirvió a todos. Él se puso en servicio de todos. Amén. Él sí lo cumplió cabalmente. Pero el ejemplo de Jesús es el que quiera ser el primero, sea el siervo de todos, sea el esclavo de todos. La pregunta es, ¿cómo es la actitud de un esclavo? Les pregunto, ¿el esclavo es alguien reconocido dentro? Gracias a Dios ya no hay esclavitud aquí, ¿no? Pero hablo, lo podemos haber visto en la película o leyendo, ¿no? O en lugares del mundo todavía lamentablemente hay. Pero a un esclavo, ¿el esclavo tiene voz y voto? No. ¿Llama la atención? ¿La gente está pendiente de lo que hace el esclavo? No llama, a veces ni siquiera levanta la mirada. Bueno, el Señor espera eso dentro de la iglesia, sirvamos a todos con esa actitud. Es la palabra que el Señor usó, no yo. Estamos dispuestos a eso. Entendiendo que fracasaremos en el medio, pero estamos dispuestos a eso. Bueno, ese es el llamado de Jesús. Y como dice el Señor, o como enseña el Señor, Él no lo hace con un ejemplo vacío, lo hace con su propia vida. Él dio su vida, hermanos. Él entregó su vida en servicio por cada uno de nosotros. Él es el ejemplo. Hermano, tu ejemplo no es el hermano de al lado, no es un pastor, es Cristo el ejemplo. Porque dentro de la iglesia hay otro germen, que es y si Él no lo hace, yo no lo hago. Hacelo vos si nadie lo hace. O no sos esclavo de todos. No, es que la verdad que me desanimó mucho lo que dijo aquel pastor. Hermano, si algo que dijo ese hombre está equivocado, eso no quiere decir que vos no busques al Señor y te pongas al servicio. ¿Amén? ¿Amén? Otros lo hacen. ¿Qué importa? Como decía mi papá cuando yo era chico. ¿Y qué? ¿Y si otros se tiran del puente, te vas a tirar vos también? Hermanos, sigamos a Cristo. Él es el modelo, no son los demás. La iglesia está llena de hipócritas. Sí, y sí. ¿Qué novedad? Está lleno de pecadores la iglesia. Pero eso no quiere decir que uno vaya a servir a otros. ¿Por qué ser parte de una iglesia local? Porque esa es la manera de cumplir con esto. No hay otra forma. ¿Amén? No hay otra. Sino esclavo de quiénes. Al servicio de quiénes. ¿Amén? Antes de participar de la Santa Cena, hermanos, quería decirles, Jesús nos ama profundamente. Él está tratando con nuestro corazón para nuestro bien y para su gloria. Deja que el Señor quebrante tu corazón y te haga un siervo, porque eso va a ser para tu bien, para el bien de tu familia. Él está quebrantando corazones, Él está transformando la vida de sus hijos. Amén. Él te está santificando. Hermano, oíme bien, Jesús es el que te santifica. Seguí su palabra. No sigas enseñanzas de hombres, no sigas corrientes de este mundo, no busques la gloria que busca este mundo, no busques reconocer. Seguí a Cristo, seguí su ejemplo, seguí sus pisadas. Tomá tu cruz, hermano, negate a vos y que crezca Cristo en tu vida. Ese es tu bien, eso es para tu bien.
Eso va a redundar en el bien que esperás, créeme, no hay bien de otra forma. Incluso el bien que recibas temporal sin Cristo va a redundar en un dolor. Seguí a Cristo. Hermano, hermana, seguí a Cristo. Y no tengas temor en revelar tus debilidades. Miren, me encanta. Yo veo a los discípulos y digo, Señor, soy igual. Me equivoco igual que ellos. De verdad, no los veo como alguien ajeno a quien juzgar. Al contrario, digo, Señor, todo lo que hay en mi corazón por tratar todavía. ¿Cuántas cosas que cambiar en mí? ¿Cuántas cosas todavía me duelen que no me deberían doler? Hermanos, sigamos a Cristo. El Señor sé que puso la vara alta, pero ahí nos lleva Él. Amén. Ahí nos lleva Él. El ejemplo de Él es siervo de todos. Quiero decirles, antes del pan y el vino, en esa comida, el Señor lava los pies de los discípulos. Y es impresionante entender que, hoy lo leía Sergio en Colosenses, el que sustenta todo, el Creador, Dios, el que fue todo hecho por Él y para Él, la segunda persona de la Trinidad, lavando los pies de esos hombres llenos de envidias, de ego, de pecado. Eso es amor, eso es paciencia. Eso es tener seguridad que va a transformar sus vidas. Jesús sabía que iba a transformar sus vidas. Y de la misma forma sabe que va a transformar la tuya. El Señor lo sabe. Porque te escogió como lo escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo. Él te eligió, Él. No lo elegiste vos a Él. Él te eligió a vos. Y no va a abandonar su obra. Confía en el Señor y seguilo. Él va a obrar en tu vida. Él sabe lo que hacer. No olvides que Él derramó su sangre, entregó su cuerpo, ya pagó por vos. La cuenta está saldada, estás en paz con Él. Como leía Sergio hoy, por la sangre de Cristo estamos en paz con el Señor. Somos sus hijos, caminemos con Él confiadamente. Aceptá sus correcciones. Aceptá cuando la palabra impacte tu corazón. Proponete cambiar. Y si no lo lográs, volverlo a intentar una otra vez. Y seguí a Cristo, seguí a Cristo. Él no va a dejarte hasta su día. Amén. Yo te invito a estar de pie.